Abolición 15. Abolición 15. Como hemos dicho que ya el Viejo Testamento es difunto hace casi 2000 años por la muerte de nuestro Rey Jesucristo, el Mesías. También, después de haber leído en 2 de Corintios capítulo 3, de 6 a 16, entonces, donde vemos que Pablo, entonces, claramente dice cualquier persona, cualquier predicador que está leyendo en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento de los judíos, con el sentido básico de buscar una justificación de salvación, una fijación económica o social, está bajo de maldición. ¿Ok? Entonces yo estoy repitiendo lo que Pablo decía. Pablo pone énfasis sobre el velo, la venda espiritual que tienen los observadores del Antiguo Testamento. Deben ser los judíos, pero no los gentiles, porque nosotros no deberíamos estar allí, porque el Antiguo Testamento era en contra de nosotros, era anti-gentil, antipagano. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que estar ahí en los diezmos, sábados, qué sé yo qué? Porque no era de nosotros. Pablo pone énfasis sobre el velo, la venda espiritual que tienen los observadores del Antiguo Testamento y sus ingredientes, según Pablo. Estas personas no son convertidas en Cristo todavía, no son cristianas, son seguidoras de Moisés, no de Cristo. Siguen bajo la maldición, bajo la muerte. Muchas denominaciones por ahí, muchos falsos predicadores que solo defienden sus intereses personales según el destino de ellos. Engañan a la humanidad bajo el pretexto de que fue una parte del Antiguo Testamento que Cristo abrogó en la cruz. No fue todo el Antiguo Testamento, dicen esos falsos profetas. Hasta llegaron a mencionar los ingredientes de la ley de Moisés que Cristo eliminó, tales como el sábado o la observación del séptimo día, sacrificio de los animales. Dicen todos que no son de la Asamblea Adventista. Es decir, según el mismo grupo, el diezmo, las ofrendas y las primicias, la Pascua, fiesta pentecostal de los judíos, se quedan vigentes, no son abolidos, porque Cristo los santificó y los puso dentro de su ministerio espiritual. Dicen esos falsos maestros de la ley de Moisés y enemigos de la cruz. A la verdad, no doy culpa a ellos, porque no solamente yo era uno de ellos también, sino ellos están cumpliendo con su destino, lo cual fue programado por el mismo Dios. Por la misma razón de destino, Dios me hizo gracia y me sacó de este grupo de predicadores falsos, predicando así a los pueblos. Yo era un blasfemador de la crucifixión y de la resurrección del Señor Jesucristo, lo cual, por su crucifixión, por su resurrección, clavó el Antiguo Testamento y su contenido en la cruz para siempre. Así fue, Pablo dijo en Colosenses capítulo 2, versículos 11 a 14. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Pablo está hablando con nosotros, los gentiles, no con los judíos. Bueno, están incluidos, pero indirectamente aquí, así, porque pero este versículo es para nosotros, los gentiles. Dice, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo. Colosenses 2:12,
sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros están muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, no el pecado, sino todos los pecados. Escuche bien. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Oh, wow. Vamos a volver a leer esos versículos, señores. Colosenses 2 de 11 a 14 dice: en él también fuisteis circuncidados con circuncisión, no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Colosenses 2:13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, no el pecado, sino todos los pecados, no un pecado, sino todos, anulando el acta de los decretos del Antiguo Testamento. Ok, aquí está el Antiguo Testamento que está ahí. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, es decir, los gentiles. Era contra nosotros. Que nos era contraria. ¿Qué hizo Cristo? Quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Cristo lo clavó el acta de los decretos que había contra nosotros. Cristo clavó en la cruz. Hace casi 2000 años. Por eso les digo que entonces el Antiguo Testamento es difunto casi 2000 años. Hace casi 2000 años, escúchame. Se ve claro aquí que la sangre de Cristo, de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, anuló para siempre el acta de los decretos, en el cual se figuraba los diezmos, se figuraban los diezmos también, los 10 mandamientos también. Los 10 mandamientos, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, donde con la misma sangre Él perdonó todos nuestros pecados. No una parte de los pecados, sino todos los pecados han sido perdonados en la cruz también. Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por su sangre eliminó el Antiguo Testamento o el acta, nuestro enemigo, de los decretos sobre la faz de la tierra para siempre. También el autor de la carta a los Hebreos dice lo mismo, aún más fuerte todavía, en Hebreos 7, 18 a 19. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Hebreos 7, 18 y 19 dice también otra vez, queda, abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad y ineficacia. Pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza que Cristo, por la cual nos acercamos a Dios. Cristo lo abrogó, lo eliminó, lo quitó, porque no servía para nada en cuanto a la salvación se refiere. Sin embargo, unos predicadores paganos
pretendiendo ser judíos por la fe, dicen que es una parte del Antiguo Testamento que fue abolida, abrogada, no todo el Antiguo Testamento, porque Cristo no vino a abolir la ley, sino a cumplirla en esta forma que se justifican. Mientras tanto que el autor de epístola a los hebreos siga clamando con gran voz, tapando la boca de esos falsos maestros protestantes. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Los teólogos del mundo dicen que el diezmo o los diezmos, las ofrendas, las primicias, que eran parte o la fuerza económica social del Antiguo Testamento, servían por eso que Cristo no los abrogó por su fuerza, su eficacidad. Enfatizan los concilios protestantes del mundo. Mientras los recaudadores de diezmos, de las ofrendas, de las primicias, están diciendo que estos ingredientes del Antiguo Testamento servían y sirven todavía por su capacidad como provocadores de bendiciones naturales y espirituales. Sin embargo, el autor sigue anunciando al mundo la abolición para siempre del Antiguo Testamento en Hebreos 8:7. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Ya el Antiguo Testamento fue eliminado, quitado y reemplazado por el segundo, que es el Nuevo Testamento, lo cual inicia desde Hechos hasta Apocalipsis. Regresamos.